Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos el día de hoy a la charla online Fases de los procedimientos administrativos sancionadores impartidos por OEFA en actividades de comercialización de hidrocarburos. Nos acompaña el día de hoy en la ponencia el abogado Diego Mancilla Peláez, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con especialización en Derecho de los Hidrocarburos por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Además, es miembro del área de energía y minas del Estudio Muñiz desde el año 2020. Antes de iniciar, les recordamos amablemente mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante toda la exposición y al finalizar podrán realizar sus preguntas levantando la mano o escribiéndolas en el chat. En este momento les pido por favor colocar correctamente su nombre y apellido en los usuarios de Zoom para poder llevar un adecuado registro de la asistencia. Sin más, damos la bienvenida al abogado Diego. Listo, muchas gracias por la presentación. Voy a pasar a proyectar la presentación que hemos trabajado para este segmento. ¿Me confirman, por favor, si se puede visualizar correctamente? Ahora en pantalla completa. Sí, sí se visualiza. Ya, perfecto. Entonces voy a pasar Ya, a dar pues. inicio a esta exposición, la cual va a versar sobre las fases de los procedimientos sancionadores en OEFA para específicamente enfocado en la comercialización de hidrocarburos, ¿no? Actualizada bajo las últimas disposiciones y también con cierta información de los últimos precedentes que han salido por parte del tribunal. Entonces, el punto de agenda es el siguiente. Primero se va a pasar a abordar lo que es la etapa de supervisión, prosiguiendo al inicio del procedimiento administrativo sancionador y sus fases, dígase el inicio del PAS, el informe final de instrucción, la resolución de procedimiento administrativo sancionador y los recursos impugnativos, así como casuística ante OEFA derivada de la práctica y prácticas más comunes en los administrados del sector de comercialización, así como precedentes y últimos pronunciamientos importantes que han devenido de la práctica resolutiva del tribunal y de la propia DeFi, que sean casuístico interesante para tomar en consideración, y recomendaciones finales en base a todo lo anteriormente expuesto. Teniendo en cuenta, empezamos con la fase de supervisión. Hay que tener en claro también que se dio hace no mucho tiempo lo que es el nuevo reglamento de supervisión, la RCD 19-2025, la cual dejaba sin efecto el reglamento anterior de 2019. Y para tener en claro, la definición de supervisión en este caso va a ser el conjunto de acciones desarrolladas para verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscalizables que sean exigibles a los administrados en materia ambiental, claro está. Siguiente, antes de pasar a exponer los tipos de supervisión, quiero detallar un poco sobre los derechos y facultades que asisten tanto a los administrados como al supervisor. En este caso, respecto a los administrados, y es importante tener en cuenta esto para el momento de la supervisión y poder exigir los derechos que cuentan en un marco de una supervisión, es poder primero ser informados del objeto y el sustento legal de la supervisión, así como de sus derechos y obligaciones también, ¿no? Requerir al supervisor que se identifique con sus credenciales y se tiene el derecho también a hacer grabaciones a las diligencias en las que participen en cualquier momento, así como incluir observaciones o comentarios en las actas de supervisión. Y requerir un plazo, en caso sea posible, para remitir información requerida por el supervisor, así como contar con una asesoría profesional, sea técnica o legal, a estas diligencias de supervisión. Por parte del supervisor, ese se encuentra con la facultad de requerir cualquier información vinculada al cumplimiento de sus obligaciones fiscalizables y necesaria para el cumplimiento de estas labores de supervisión, tomar muestras, mediciones, fotografías, interrogar a los administrados, representantes, funcionarios, inclusive asesores, y cualquier diligencia necesaria para comprobar el cumplimiento de sus obligaciones. Es importante tener en consideración que estas facultades de supervisión están vinculadas a las obligaciones fiscalizables de los administrados. Es decir, un punto de límite, digamos, de esta facultad es que se encuentre o no la acción vinculada o no a una obligación fiscalizable. Si no guarda relación con esto, puede cuestionarse que exceden la facultad que se le está otorgando en este caso, por ejemplo. Tipo de supervisión. Normalmente las supervisiones se dividen en varios tipos según categorías. En este caso, según su oportunidad, tenemos a la supervisión regular, la cual es la supervisión común, digamos periódica, planificada, en la que no hay una causa específica, sino que se programa anualmente según la planificación anual que realiza el UEFA, por ejemplo.
y esta, digamos, es periódica, no es, digamos, por así decirlo, si hubo la suerte o mala suerte de que viniera OEFA justo a tu estación, esa es una supervisión regular, ¿no? Que no tiene una causa especial que la preceda. Por otro lado, la supervisión especial se da cuando hay una situación particular que amerita que solo por esa causa se va a realizar la supervisión. Por ejemplo, una emergencia ambiental, un derrame, una fuga, una denuncia ambiental de un tercero, un vecino, solicitudes de intervención formuladas por los organismos públicos, verificación del cumplimiento de una medida administrativa previa, otras circunstancias que determinen convenientes también para hacer este tipo de supervisiones especiales. Según su finalidad, tenemos a la supervisión de control, que básicamente busca eh, delimitar el cumplimiento o no de esas obligaciones y pueden en este marco dictarse medidas administrativas, multas coercitivas, compromisos de cumplimiento, correcciones, etcétera. Mientras que la orientativa, por otro lado, es cuando el administrado no tiene supervisión previa y se trata de personas, por ejemplo, pequeñas, más que nada, cuando son nuevos instrumentos de gestión ambiental, y básicamente busca, digamos, solamente comunicar mejoras y alertas. Y eventualmente, si es que se detectase un riesgo significativo, podría pasar a ser una supervisión de control. Según la ejecución, tenemos a dos tipos de supervisiones. La supervisión in situ, que básicamente se da cuando el personal del OEFA va a ir a la estación a fiscalizar, en la cual se elabora la conocida acta de supervisión, en la cual se van a describir todos los hechos detectados, se va a dejar la constancia eventualmente de asumir un compromiso de cumplimiento si es que a futuro se verifica una medida administrativa. Y importante tener en cuenta que si uno se niega a suscribir el acta, no va a enervar su validez de cara a la supervisión y eventualmente un sancionador. Mientras que en gabinete es cuando el UEFA no va a tu estación, sino que desde su propio gabinete en su sitio empieza mediante cartas comunicando en línea de supervisión, requiriendo información eventualmente y básicamente haciendo las acciones sin visitar el establecimiento. ¿Qué recomendaciones normalmente se deben tener en cuenta para esto? En primer lugar, hay un deber de custodia de información, que es de 5 años desde que la información se emite. Es decir, si yo tengo un documento, por ejemplo, en el año 2019, tenía que mantener este documento conmigo por lo menos hasta el 2024, ¿no? Después de ello ya no me podrían pedir información tan antigua, podría yo acogerme a esta disposición para no tener que dar esa respuesta eventualmente. Otra opción que se recomienda siempre es brindar siempre facilidades al traslado y acceso a la unidad y no, digamos, restringir o obstaculizar las labores de supervisión, lo cual también es una infracción en sí misma. Y por último, remitir siempre la información o documentación que se otorguen, que se soliciten en el plazo otorgado, ¿no? Y no dar obviamente información o declaración falsa. Siempre claro que esta información que se solicite esté vinculada a una población ambiental fiscalizable. Caso contrario, está el tema que mencioné anteriormente, que se puede alegar esa defensa. Por último, ya cuando se determina el análisis de la información, tanto que se recabó en la visita y el acta, así como la que el administrador entregó como requerimiento, se culminan las acciones a través de un informe de supervisión. En este puede darse las opciones de recomendación del archivo, recomendación de archivo, y básicamente el procedimiento concluye, o recomendación de inicio de un procedimiento administrativo sancionador, en el cual ya entramos a la siguiente fase. También pueden establecer recomendaciones, sobre todo esta supervisión orientativa, y medidas administrativas si corresponden, como son los mandados de carácter particular, medidas preventivas o requerimientos sobre los SIGA. Es importante tener en cuenta que a nivel práctico, si eso no está en el reglamento, el archivo, cuando se archiva, digamos, la supervisión, te suele notificar a través de tu casilla el informe de supervisión, pero cuando se recomienda el inicio de un PAS, no se notifica al administrado, sino que se deriva a la DeFi. Temas importantes del nuevo reglamento de supervisión del año pasado. Se ha institucionalizado lo que se llama el compromiso de cumplimiento, algo que se da un poco en la práctica en algunos casos anteriormente al reglamento, pero ahora está formalmente establecido. Básicamente, este compromiso se puede celebrar antes de que te dicten una medida administrativa. Por ejemplo, retira este componente, abandona tu establecimiento, tienes que hacer determinado tipo de acción. Y básicamente es un compromiso en cual tú asumes, te comprometes a hacer un hecho, el plazo también para ejecutarlo y la forma de cumplimiento. Entonces, para que se determine este cumplimiento, perdón, la suscripción del compromiso, tienen que verificarse por parte de OEFA los antecedentes del cumplimiento, si el administrado tiene antecedentes de cumplimiento o no, y si ha cumplido antes o no con sus medidas administrativas previas. En caso tú cumplas tu compromiso de cumplimiento celebrado antes de que te dicten esta medida y logras cumplir con tu compromiso de cumplimiento, no te van a dictar la medida administrativa ni te van a recomendar el inicio de un PAS.
se archiva, digamos, el caso y digamos que el problema terminó ahí. Pero si es que yo incumplo mi compromiso, además de que me van a iniciar un PAS, me van a dictar una medida administrativa y me van a imposibilitar pues, suscribir esos compromisos de cumplimiento por 4 años. Entonces, es importante tener en cuenta de que si yo incumplo, puede estar en esta contingencia antes de celebrar un compromiso de cumplimiento. Otra figura interesante que se creó, bueno, ya estaba en otro reglamento anterior, pero se ha plasmado directamente en este reglamento, es la mejora manifiestamente evidente. Básicamente, el administrado puede manifestar, tanto en la supervisión como incluso antes de que finalice un sancionador, de que la situación de su actividad incurre en el supuesto de mejora manifiestamente evidente. La autoridad va a evaluar este hecho y si se configura esto tanto en la supervisión como en el PAS, se va a declarar el archivo de la conducta. E inclusive, si te declaran la mejora manifiestamente evidente, se va a poder solicitar que se emita la certificación ambiental por este cambio que se ha realizado. Usualmente, ¿para qué aplica esto? Cuando, por ejemplo, me fiscalizan alguna medida o algún tipo de acción o implementación que he realizado que no corresponde a mi IGA, pero que lo que implementé es mejor, es ambientalmente más, digamos, útil, sirve mejor para coadyuvar a la prevención, a la mitigación, etcétera. Y es en esos casos cuando se consigue una mejora manifiestamente evidente. En concreto, hay 3 requisitos para su declaración. El primero, que cumpla su finalidad, la finalidad de la medida que, digamos, incumplí en el IGA, que exceda o supere en protección ambiental a lo que estaba establecido en mi IGA y a la normativa vigente, y que esto tampoco genere nuevos impactos ambientales que no estén contemplados antes de la aprobación del instrumento. En ese caso, si se cumple con los 3 supuestos, mi actividad o mi acción que yo realicé en este momento puede ser calificada como mejora manifiestamente evidente y se puede archivar la infracción. Teniendo esto en cuenta ya los panoramas más importantes de la supervisión, vamos a pasar a exponer sobre lo que es el procedimiento administrativo sancionador y todas sus fases. En primer lugar, tenemos la etapa de inicio. Básicamente, la etapa de inicio comienza con la notificación de los cargos. No significa que uno es responsable, pero se le está comunicando que se le inicia el procedimiento y que puede culminar en su responsabilidad, básicamente a través de una resolución subdirectoral. En este caso de conversión de hidrocarburos por las Dirección de Supervisión en Energía y Minas. Perdón, por la Subdirección de Fiscalización en Energía y Minas. ¿Qué alternativas tiene el administrado para esto? Tiene 2 opciones sobre la infracción que se le están imputando en un primer momento. Puede presentar descargos alegando que no es responsable, para lo cual cuenta con 20 días hábiles para ello, o puede reconocer su responsabilidad. ¿Qué incentivo tiene el administrado para reconocer su responsabilidad por un hecho? Hay un beneficio económico dependiendo de la oportunidad en la cual se presente. Si se presenta hasta la presentación de descargos, es decir, en los primeros 20 días hábiles, el administrado va a obtener un 50% de descuento en el valor de la multa que se le vaya a colocar al final. Si lo hace después de esta fecha, después de los 20 días hábiles, y hasta antes de la emisión de la resolución final, tendrá un 30% de descuento en el valor final. Según la estrategia que se llegue a tomar, el administrado podrá o reconocer su responsabilidad, presentar descargos y según eso llegará eventualmente el informe final de instrucción. Básicamente este te contempla, tras analizar tus descargos o tu reconocimiento presentado antes, determina si se recomienda a la dirección de fiscalización que seas declarado responsable o se archive. Y si es el primer caso que se recomienda responsabilidad, van a proponer una sanción cuantitativa en multa, de ser el caso. Para ello, en respuesta del informe final de instrucción, se cuenta con 10 días hábiles, cuyo plazo puede ser prorrogado también. Y respecto a la sanción, se sigue la metodología de cálculo de multa, para lo cual pasaré a explicar brevemente esta nueva metodología que salió hace menos de un mes sobre el cálculo de multa que ha sido modificado en parte de esto. Básicamente se han creado ahora 3 reglas para determinar los cálculos de multa y cómo se la fórmula, digamos, de cálculo. La regla número 1, que es la que más, digamos, quiero tomar en consideración para este caso nuestro, porque es usualmente más aplicable al caso de estación de servicios, de conversión de hidrocarburos, que es el incumplimiento de un carácter formal o un incumplimiento que en todo caso no genere un impacto ambiental negativo, por ejemplo. La regla número 2, que también aplica en algunos casos, suele ser que el cumplimiento haya generado un impacto negativo. Y la regla 3 es cuando el impacto es significativo y hay información suficiente para valorar económicamente el daño.
Básicamente se establecen fórmulas distintas para cada uno en función al valor del daño, pero para enfocarnos en el caso de la regla uno y regla 2 es que ahora los factores que se van a aplicar son los siguientes. Antes de ello, de los factores, quiero pasar a explicar un poco la fórmula para que se entienda y básicamente la multa que propone el OF, que va a ser finalmente terminada en la sanción, tiene con tres factores que están aquí en más detalle. El beneficio ilícito, el costo, que significa el costo evitado, que básicamente es cuánto dinero yo me ahorré por no cumplir con mi obligación. La probabilidad de detección, que es básicamente qué tan fácil o qué tan difícil es que se detecte la infracción que yo cometí. Y factores para la graduación de sanciones. Ahora, teniendo estos conceptos claros, en el caso de la regla uno, por ejemplo, el beneficio ilícito se va a dividir entre la probabilidad de detección. Es decir, a menor probabilidad de detección, más alta será mi multa. Ello se multiplica por eventualmente uno más los factores de graduación y este cambio de la norma te explica que en este caso, si no se genera un impacto ambiental negativo, no te van a considerar factores relacionados a los impactos y solamente factores extra como son los casos de reincidencia, cumplimiento posterior o intencionalidad. En caso estemos en una regla 2, por ejemplo, me van a contar estos factores, pero también factores vinculados al impacto ambiental. Y ya si hay una evaluación económica, se tome en cuenta esto también como parte del beneficio ilícito, en la regla 3. Un punto adicional que también queremos tener en consideración son las eximentas de responsabilidad. Y en este caso, usualmente, bueno, la ley de procedimiento administrativo general te contemplaba varias opciones, de las cuales quiero destacar tres. En primer lugar, la subsanación de la conducta, que básicamente implica que antes del inicio del procedimiento yo dé con deshacer la sanción antijurídica y cumpla con la obligación permanente que en algún momento habré incumplido y se deshacen sus efectos y toda la infracción, digamos, desaparece. Alegar también una sesión de caso fortuito o fuerza mayor que me impida realmente haber cumplido con mi obligación y alegar que estaba en cumplimiento de un deber legal también. Es una alternativa que se puede utilizar para poder alegar algún eximente y que aunque se haya cometido la infracción, no voy a asumir ningún tipo de responsabilidad. Por último, ya llegando a la parte final de la primera instancia, tenemos la resolución. Para ello, desde que me inician la notificación de cargos hasta la resolución final, se cuenta con un plazo total de 9 meses. Se puede ampliar este plazo por 3 meses más de manera excepcional y justificada, pero no tiene que ser, digamos, una justificación simple o banal, tiene que ser lo que realmente justifique ampliar el plazo, si no el procedimiento va a ser declarado caducado. La resolución directoral de sanción o eventualmente de archivo será emitida por la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos, la DFAI, en el cual declaran tu responsabilidad o archivarán el procedimiento de administración sancionador. Finalmente, ya con esta notificación, el administrado cuenta con ciertas opciones. Uno, impugnar la resolución mediante un recurso de reconciliación o apelación, o por otro lado puede decidir pagar la multa en ese momento, en los 15 primeros días hábiles, y que el pago se haga con un 10% de descuento en el valor de la multa final. Pero la condición a esto es que no se impugne la resolución. Es decir, si yo quiero hacer ese beneficio, ya no puedo impugnar. Por lo tanto, siempre es importante evaluar las probabilidades que tienes de éxito, cuánto dinero se podría, digamos, ahorrar si se llega a ganar total o parcialmente en un recurso, y según eso, ver si conviene o no impugnar, o en todo caso, mejor pago y me consigo un importe de descuento adicional. Principios del procedimiento sancionador. Hay varios principios de los cuales me voy a enfocar solamente en algunos cuantos, los cuales son el debido procedimiento, que básicamente es el respeto a las fases del procedimiento administrativo, asegurar el derecho administrado a presentar pruebas, a poder resolver sobre la palabra, a no dejar que se caduque el procedimiento, por ejemplo. Principio también de presunción de licitud es un principio muy importante porque básicamente dicta que se presume que el administrado actuó conforme a sus obligaciones, salvo que haya evidencia en contrario. Esta palabra es muy importante porque el OEFA muchas veces confunde la palabra evidencia con lo que puede ser inferencia, suposición o un indicio. Lo cierto es que el OEFA tiene que presumir que el administrador ha cumplido con obligaciones, algo que cuente con una evidencia, dígase un hecho, una prueba, que demuestre que se incumplió. Y con ello poder recomendar responsabilidad. No puede invertir, como pasa muchas veces, la carga de la prueba y pedirle al administrado que él pruebe su propia, digamos,
su propio cumplimiento o pruebe que no es responsable cuando el OEFA no fue que buscó las pruebas para demostrar ese hecho, por ejemplo. Recursos impugnativos. Ya a partir de la decisión de la empresa, el negocio, de tomar un recurso, se puede optar por dos opciones, la reconsideración o la apelación. Este recurso se va a dirigir contra el acto que resuelve el procedimiento, dígase la resolución de primera instancia. ¿De qué puede tratar mi recurso? Puedo cuestionar varias cosas. Mi responsabilidad por la infracción, el cálculo de la multa, si me colocaron alguna medida correctiva. Puedo alegar varios puntos o solo uno. Puedo cuestionar responsabilidad y cálculo de multa. Puedo cuestionar solo cálculo de multa sin reconocer responsabilidad. También se puede hacer eso. O solamente la medida correctiva, dependiendo cómo sea la estrategia que el caso en concreto. En la reconsideración, básicamente lo que pasa en este caso es que tú vas a dictar el recurso contra la resolución de primera instancia en base a nueva prueba, evidencia nueva que no formaba parte del expediente actualmente que podría implicar un cambio en la decisión original. Eso se resuelve por el mismo órgano, la DeFi, y básicamente tienen que ser medios probatorios que desvirtúen la responsabilidad o eventualmente por temas de multa, compromisos de pago, cotizaciones, etc. La apelación, por otro lado, es un recurso dirigido contra el Superior Jerárquico del Tribunal de Fiscalización Ambiental, el cual funciona de esta manera. Se interpone el recurso contra la Dirección de Fiscalización Ambiental, la DeFi, y la DeFi eleva el expediente al tribunal, para lo cual se tiene que presentar ya no en pruebas nuevas, sino en o diferentes interpretaciones de las pruebas que ya existen o cuestiones de puro derecho. El plazo para tanto la apelación como la reconsideración son de 15 días hábiles, contados del día siguiente de la notificación de la resolución que se está impugnando. Terminadas estas fases, tenemos el procedimiento de ejecución coactiva. Ya cuando culmine la etapa administrativa con la resolución del tribunal o cuando ya no impugno el acto administrativo en el plazo correspondiente, el OEFA cuenta con la facultad de iniciar, si es que hay una multa pendiente de pago, claro está, el cobro de la multa como con ejecución coactiva. Básicamente, el OEFA te va a notificar una resolución de ejecución coactiva y te dará un plazo de 7 días hábiles para pagar. ¿Qué consecuencias si no pago? Me van a percibir a dictarme medidas cautelares o eventualmente la ejecución forzosa. Es importante tener en cuenta de que el, digamos que el coactivo no va a iniciar hasta que culmine la etapa administrativa, ¿no? Es decir, si yo estoy en una primera instancia y tengo una multa y yo impugno al tribunal, por ejemplo, no me van a cobrar la multa todavía hasta que termine. Lo suspende. Por otro lado, ya cuando culmina la etapa administrativa y quizá no obtuvo una decisión favorable a mis intereses, puedo impugnar más allá, ya no a nivel administrativo, pero a nivel judicial, la resolución. ¿Cómo es esto? Básicamente es una demanda contra el OEFA ante el juzgado especializado correspondiente, en la cual se puede buscar la nulidad del acto administrativo porque quizás incurrió en un vicio, vulneró mi derecho, no resolvió adecuadamente, no logró las pruebas correctamente, y que se reconozca mi derecho a obtener una resolución motivada en derecho, por ejemplo, ¿no? Básicamente se tiene que seguir el proceso judicial en todas sus fases y finalmente se culminará con la decisión de declarar fundada la demanda o infundada y, si es el caso, puede hasta declararse la nulidad del procedimiento y se retrotrae al momento del vicio y volvemos al procedimiento para que cumplan con lo que dice la sentencia. Algo muy importante que hay que tener en cuenta en la parte del proceso contencioso es que este no suspende, por ley, no suspende por sí mismo el procedimiento de ejecución coactiva. Es necesario tener una contracautela. En otros casos, como Sinarmín, por ejemplo, si yo demando por un sancionador, se va a suspender el cobro de la multa hasta que culmine en última instancia eventualmente. Pero en OEFA no es así. Por el artículo 20A de la ley 29325, solamente con la demanda no se va a suspender, igual me pueden seguir cobrando a través del colectivo. Ya con esto en cuenta, vamos a pasar a exponer puntualmente la casuística más importante o nueva respecto a los casos más comunes en comercio de hidrocarburos. Para esto, vamos a exponer cuáles son usualmente las infracciones más recurrentes de los titulares. En primer lugar, tenemos infracciones vinculadas al monitoreo ambiental.
¿no? De aire, ruido, suelo, agua, etcétera. Infracciones sobre residuos sólidos, código de colores, compromisos de liga, implementar componentes o modificar componentes sin certificación ambiental, incumplir requerimiento de información o dar información fuera de plazo. También información de documentaria, pero por ejemplo no poner documentos en el plazo, como pueden ser los reportes de emergencias, la declaración de residuos, los manifiestos, informe anual, etcétera. Y por último también está el tema de exceder los SECA. Son infracciones más comunes para el caso de bienes y servicios. Antes de esto, quiero pasar a explicar puntualmente lo que es el precedente del inicio del 2024 sobre el tema de costos evitados. Básicamente, se crea un precedente de observación obligatoria en el cual se divide, digamos, en dos escenarios el incumplimiento de un administrado. Para efectos de cobrar la multa, cómo van a observar el costo evitado y cómo van a decidir aceptar pruebas o no. Antes de este precedente, como administrado, si yo quería aceptar que la multa que me estaban cobrando por el hecho de, por ejemplo, de incumplir un monitoreo, supongamos, era muy alto, yo remití una cotización y decía, mira, en realidad en el mercado no cuesta así como me cobra SOEFA, sino me cuesta menos, por tanto reducción la multa. Y UEFA aceptaba. Hoy en día no es así. Hoy en día hay dos escenarios y depende del escenario en que te encuentres, te van a poder aceptar cotizaciones o, si no, facturas. En el escenario número uno es si yo como administrado no realicé actividades iguales o semejantes al costo evitado de mi infracción. Es decir, el costo que se va a calcular para mi multa en base al compromiso o la colisión que no cumplí. Si nunca he realizado una actividad igual o semejante, voy a poder presentar cotizaciones, como se hacía siempre. Pero por el contrario, si yo ya realicé actividades iguales o semejantes al costo evitado, no puedo presentar cotizaciones, me las van a rechazar, sino que solamente puedo dar comprobantes de pago. Por ejemplo, dígase facturas. Si no tengo esta prueba, estoy, digamos, sujeto a que EFA calcule con sus propios medios la multa, lo cual normalmente suele ser mucho más alto que la media, ¿no? Por eso es siempre importante ver la estrategia para poder, digamos, sustentar correctamente una reducción de la multa, porque a veces quizá no se pueda apelar la responsabilidad porque efectivamente se cometió infracción, pero siempre es importante ver el tema de la multa, porque diferente es una multa, digamos, que puede ser a veces 5 o, más, o 10 veces menor solamente porque le falta un insumo incorrecto. Segundo, y este es un criterio de los más nuevos realmente de parte de UEFA, que es la casuística sobre la corrección de infracciones. La resolución de 064-2026 del tribunal ha interpretado ya, digamos, dado alineamientos para este nuevo artículo que es el 24.2 del reglamento de supervisión, que básicamente te acredita como un medio para archivar el procedimiento cuando se acredita la corrección de la conducta. Básicamente acá el administrado, bueno, el OEFA pidió al administrado, interpretó este artículo y dio a entender cómo funciona esta figura actualmente, porque si bien estaba en el reglamento, el OEFA no lo había aplicado realmente hasta entonces. Va a diferenciar lo que es la corrección de la conducta de la subsanación que explicaba anteriormente. Como sabemos, la subsanación te archiva el procedimiento, o al menos la infracción, porque acreditas el cumplimiento, o digamos, eliminar el incumplimiento que había y sus efectos. Sin embargo, bajo la corrección, como dice el tribunal, va a describirse como la posibilidad material de ejecutar la obligación que habrá incumplido, siempre y cuando sea aún útil, es decir, que no frustre su finalidad. En otro ejemplo más común, puedo cumplir tarde mi obligación mientras siga siendo útil. Por ejemplo, una información de manifiestos, informe anual, ¿no? Más que nada aplicable a infracciones instantáneas como estas. Sin embargo, en este caso, a diferencia de una suspensión, el estado antijurídico y el incumplimiento no desaparece, ¿no? Porque lo cierto es que yo no cumplí con el plazo y creé una sanción unijurídica de incumplimiento. Ese incumplimiento no va a desaparecer, pero aún puedo cumplir con la prestación, con la obligación, de manera tarde quizá, pero que sigue siendo útil. Por ejemplo, puedo presentar un día después mi informe interanual o mi manifiesto y ok, estoy tarde, pero sigue siendo útil, ¿no? Ya no sería útil si, por ejemplo, EFA vino, me supervisó y después de eso ya recién doy la información. Ya deja de ser útil porque ya lo EFA hizo su trabajo y no tenía la información a la mano, ¿no? Esa es una forma de interpretarlo también. Ahora, el OEFA, si bien ha reconocido que este criterio de corrección aplica para infracciones instantáneas a las cuales no eran susceptibles de ser subsanadas, por ejemplo, como muchos sabemos seguramente en el sector, si yo presentaba un día tarde mi informe interanual, no podía subsanar la conducta y básicamente estaba sujeto a la multa o la amonestación o la infracción que me corresponda. Ahora sí se puede, bajo este criterio ahora sí se puede. Sin embargo, hay ciertas infracciones las cuales, si bien son instantáneas, no aplica la corrección porque dada su naturaleza no se puede corregir.
Por ejemplo, me excedí de los límites máximos permisibles, incumplí mi medida de prevención, no permití obstaculecer la función de la autoridad supervisora o no cumplí medidas preventivas. Un caso que quiero destacar es que tampoco aplica para el tribunal este criterio para la no ejecución de monitoreos. Una cosa es importante diferenciar, es no ejecuté monitoreos y no presenté el informe. Acá se está limitando ese supuesto a que no aplica cuando no ejecuté el monitoreo. ¿Por qué me limitan ese supuesto? Porque el monitoreo, digamos que se realiza en un periodo, ¿no? Por ejemplo, trimestral, en el trimestre. Si yo ya salí el trimestre, así ejecute el monitoreo después, ya no estamos en el trimestre que me tocaba. Entonces estoy en incumplimiento. Y no hay forma, digamos, ahí de retroceder el tiempo y cumplirlo. Entonces no se puede cumplir, ya no es útil la prestación. Por eso para este caso no aplica. Ya con ello pasamos a la parte de casos más comunes. En este caso, por ejemplo, monitoreos ambientales. ¿Qué sea en estos casos? Infracciones comunes de monitoreos. Es, de hecho, en mi opinión, la infracción más común que se suele dar para los administrados. Y hay varios motivos por los cuales puedes incumplir. ¿Cómo puedes incumplir? En primer lugar, no monitoreaste en el periodo que te tocaba, como mencioné anteriormente. Monitoreaste, pero no en los puntos que te tocaba. Incumpliste los puntos. Es decir, monitoreaste un punto A y monitoreaste en un punto diferente que no estaba en mi IGA. Incumplir los parámetros. Quizá me tocaba monitorear benceno, pero monitoreé plomo. Monitoreé, no sé, sulfuro, por ejemplo, cuando me tocaba otro parámetro. Monitoreé en los puntos y los parámetros, pero mi laboratorio no estaba acreditado por INACAL para hacer el método de ensayo correspondiente. Otra infracción, y cuenta como no haberse hecho, por ejemplo. Mi laboratorio estaba acreditado, hice los parámetros, los puntos en el periodo, todo cumplí, pero mis equipos de medición no estaban calibrados adecuadamente y no tenían certificación de calibración por INACAL. También se cuenta como incumplimiento. Al final, por ejemplo, el costo, la multa finalmente va a devenir en el costo de muestreo, que es usualmente el costo más caro, y el costo de análisis de muestras, que es un poco más barato, pero igual son dos elementos del costo. Es decir, el costo que me tomó ir a tomar la muestra y el costo de que el laboratorio la analice. Esos dos elementos configuran el costo evitado, el cual básicamente va a representar el valor de la multa que me van a colocar por esta infracción. ¿Qué solemos recomendar para el caso de monitoreos normalmente? Uno, que tu programa esté actualizado. ¿No? Muchas veces pasa que como son IGAs antiguos, quizá no cuento con la información correcta de los parámetros. Por ejemplo, hoy en día sabemos que para el MINER se monitorea para aire benceno, pero puede ser que mi IGA es antiguo y me contempla todos los parámetros de normativa que está derogada. Evaluar la posibilidad de poder actualizar tu programa, ¿no? Tanto para reducir la frecuencia, los parámetros. Actualmente, si tienes información suficiente, puedes lograr que que el MINEM o la autoridad competente te reduzca tu frecuencia, incluso una frecuencia anual, por ejemplo, o semestral, y te corresponda solamente monitorear ciertos parámetros que sean más sencillos de monitorear, por ejemplo. Verificar también el proveedor del servicio de muestreo análisis para verificar que quien va a hacer el análisis de muestras, el laboratorio esté debidamente acreditado o el proveedor cuente con experiencia para el tema del muestreo. Revisar igual, si bien es trabajo quizá del proveedor, revisar igual tu informe de ensayo, dar una revisión para ver que cumple con estándares mínimos, ¿no? De certificación, que tenga sentido, que se entienda, que los parámetros o coordenadas coincidan con tu instrumento de gestión ambiental. ¿No? Hacer esa mini teoría previa te ayuda también a evitar errores y eventualmente infracciones. Exigir los certificados de calibración que emita por la empresa acreditada. Y también, algo importante de cara al futuro, recabar facturas por el servicio de monitoreo para eventualmente me llega a caer un PAS, tengo la factura que demuestra que mi monitoreo no cuesta, no sé, 20.000 soles y cuesta solamente 2.000 o cuesta 1.000, lo cual me ayuda a reducir la multa significativamente. Gestión de residuos. Eso es, en mi opinión, la segunda infracción más común después de monitoreos por los cuales el administrador suele ser sancionado. ¿Qué suele pasar? Falta de contenedores, ¿no? Yo genero más residuos, pero no tengo los contenedores necesarios para estos residuos que genero. No rotulo correctamente, no le pongo el nombre de la lista que tenemos a continuación, de la norma técnica peruana. No se lee correctamente. Muchas veces por el tiempo, a veces por la práctica o falta de instrucción, muchas veces los colaboradores quizá almacenan, no sé, papel y cartón, el contenedor rojo o el negro. Residuos peligrosos en el contenedor azul, por ejemplo. Incorrecta segregación, si es el caso. No dispuse adecuadamente, si es un peligroso, por ejemplo, a través de una empresa operadora, no dispuse correctamente o no tengo información de la disposición. Mi área de almacenamiento no está debidamente señalizada, no cuenta con plan de seguridad, está en condiciones peligrosas, por ejemplo. Usualmente el costo de multa va a ser el costo de contenedores, si es algo más sencillo, no es algo muy caro, pero lo más caro suele ser cuando si no hay pruebas de la disposición eventualmente o del transporte de residuos, ¿no?
usualmente suelen ser infracciones más caras. La multa traslada usualmente el costo de ya de logística, transporte, disposición, y usualmente sí puede tener un valor más caro, sobre todo si tu infraestructura de disposición está lejos, ¿no? Usualmente el valor suele extenderse bastante a eso. ¿Qué recomendamos normalmente en estos casos? Uno, verificar qué residuos tú generas para ver qué contenedores debes implementar según la lista que mencionábamos arriba. Seguido de ello, evitar contradicciones. Muchas veces se detectan infracciones cuando hay en un documento dicen un valor y en otro dicen otro. Por ejemplo, mi registro interno de residuos puede decir una cosa, pero mi declaración anual dice otra en respecto a cantidad o valores de residuos. Lo mismo con lo que diga mi declaración, con lo que dicen mis manifiestos. La información tiene que coincidir en el gran esquema de las cosas para evitar que me quede una contradicción y eventualmente una infracción porque no llené adecuadamente mi declaración anual, por ejemplo. Mi área de residuos tiene que ser identificada y con medidas de seguridad y verificar el cumplimiento del código de colores y la normativa peruana, como mencionábamos, tanto como el color y su rotulado. Y asegurar que los residuos se entreguen debidamente, sean no peligrosos a la municipalidad eventualmente, o si son peligrosos a una empresa operadora de residuos sólidos. Por último, también está la posibilidad de subsanar la infracción, ¿no? Muchas veces quizá no cumplí con algunas disposiciones de residuos sólidos, pero puedo subsanarlo antes del inicio de paz, de ser el caso. Y eso también me genera el archivo de la conducta, que se lo hago en otros casos de otros clientes también anteriormente. Una infracción también no tan común, pero que es bastante especial, quizás el tema de los secas, ¿no? Como resultado de mi informe auditorio que yo voy a presentar a la UEFA, muchas veces va a pasar que mis mediciones exceden los seca y el UEFA va a tomar esto como un presunto incumplimiento. Lo cierto es que el UEFA, a partir de estos resultados del monitoreo, puede determinar que yo supuestamente había excedido los seca y me pueden llegar a querer multar. Sin embargo, para esto el UEFA tiene que hacer un análisis de causalidad, que básicamente significa verificar que mi actividad, por ejemplo, mi estación de servicio, sea la causa única y principal por la cual se exceden los seca y no un factor externo, para lo cual debe descartarse, ¿no?, los factores externos de la ubicación, si hay otro grifo cerca, hay un restaurante, un mercado, ¿no? Estamos incluso en una avenida, por ejemplo, dos avenidas, que básicamente son factores que contribuyen a incrementar los niveles de ruido, eventualmente contaminación también acústica, generación de parámetros respecto al componente aire. Mucho depende también de la ubicación. El UEFA tiene que tener las pruebas necesarias para poder determinar que yo fui el responsable y no está influido por factores externos. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Un caso que tenemos de ejemplo, básicamente está en una avenida con mucho tránsito, no necesariamente puede atribuirse esto a la actividad del administrado, y como no hay evidencia suficiente, se debe básicamente eliminar el archivo, ¿no? Igual acá, por ejemplo, no se realizó un análisis de causalidad, no se verificó si es que el administrado era el que había incumplido, efectivamente, y solamente estaba la prueba de mi monitoreo, por lo cual no es suficiente. Es decir, si yo excedí el ECA en mi monitoreo, no es prueba suficiente para que me multen por exceder el ECA. El UEFA tiene que tener pruebas de que efectivamente no hay más factores que contribuyan y, por ejemplo, ir a mi estación y monitorar ellos mismos y ver que efectivamente fue mi actividad la que excedió. Y solo así me deberían poder multar por esta infracción. Ya para culminar, trasladamos también unas recomendaciones finales que solemos dar a los clientes y eventualmente también oyentes de las disposiciones que damos para cómo evitar infracciones en general a futuro, más allá de las recomendaciones que hemos dado a lo largo de la presentación. Uno, conocer tu operación, ¿no? Hacer una auditoría exhaustiva de tus operaciones para evaluar tanto el cumplimiento de normativa técnica de seguridad como también la adecuación legal de las actividades eventualmente. Por ejemplo, si están en el marco de un PAD, se puede también ver la regularización. Identificar también deficiencias o puntos de mejora a nivel operativo para garantizar que tu actividad esté dentro de los parámetros y la norma para evitar un incumplimiento futuro. Conocer también las obligaciones regulatorias de cada personal del establecimiento o de la cadena de la empresa, para ver efectivamente a quién le corresponde asegurar qué cumplimiento de qué obligación, así como determinar, por ejemplo, a través de una matriz, todas las obligaciones que corresponden al nivel sectorial, a nivel de seguridad, a nivel ambiental, y ver quién es el responsable del cumplimiento de estas. Capacitar al personal. Normalmente nosotros y otros proveedores solemos dar capacitaciones también tanto a las empresas como inclusive a los propios agentes colaboradores de las estaciones para ver la forma correcta de proceder y atender eventualmente situaciones que puedan evitar un incumplimiento, por ejemplo, cómo atender una emergencia, cómo eventualmente proceder con la segregación de residuos, ¿no? Información básica, digamos, que evite que se cometan infracciones en el día a día. Sistematizar procesos también.
¿no? Básicamente ordenar, distribuir, delegar funciones correctamente para evitar también infracciones adicionales. Identificar funciones y responsables, para lo cual también se debe definir claramente las funciones que tiene que tener la organización. Buscar que la información, como mencioné anteriormente, coincida. La información que yo declare en mi IGA coincida con mi registro de carburos, coincida eventualmente la información que declaré en mi registro interno, coincida con mi declaración anual. No, básicamente evitar contradicciones porque es la prueba principal de que mi declaración o mis tesis de descargos está mal, por ejemplo, porque contradice la información que digo en un lado con otro. Y eso lo usa para desvirtuar básicamente mis argumentos. Y finalmente regularizar, en la medida que se pueda, adecuar tu actividad a la normativa o el cumplimiento si es que es posible, ¿no? Por ejemplo, en el caso del PAT, estamos en el marco de este, podemos buscar la forma de regularizar o llegar a que se apruebe para lograr básicamente evitar multas a futuro. Muy en resumen, esos son los puntos que solemos dar a los clientes y eventualmente oyentes de las exposiciones y cualquier exposición, perdón, consulta, duda adicional, quedamos a disposición para responderle en el momento. Gracias. Muchas gracias, abogado Diego. Estimados participantes, si tienen alguna consulta, por favor, pueden levantar la mano o escribirlas en el chat. Hay una pregunta de Cristina Chávez sobre el tema de los IMA. Para ir respondiendo la consulta, claro, la empresa normalmente declara el IMA, ¿no? O sea, reporta el IMA en el periodo que le corresponde, como le corresponde su obligación, y entiendo en el marco de esa previsión, consulta si OEFA te puede requerir esta información. Lo cierto es que el OEFA podría pedirlo, pero naturalmente en tu estación no vas a tener los IMA, porque usualmente se maneja quizá a nivel más interno, lo cual te puede consultar por ellos, pero no te va, digamos, a declarar un incumplimiento por no tenerlos en contigo, porque no hay ninguna obligación que te exija tener tu IMA a la mano físicamente en la estación. Lo que te puede pedir, sin embargo, para acreditar que tienen los IMAs o que existen los IMA para que ellos lo revisen, es, te van a pedir información que se lo remitas, te van a enviar un requerimiento de información, te va a dar un plazo 5 o 10 hábiles, te va a decir, compárteme por favor los informes de medioambiental, ¿no? O compárteme los cargos de cuando me los presentaste anteriormente. Para ello, en principio, UEFA, la autoridad en general, no te puede pedir información que ya tiene. Está prohibido por la LEPAJ. Pero para cumplir, lo que pueden hacer es decirle, mira, UEFA, ¿no? Yo ya te presenté esta información, te paso el cargo con el cual se acredita que te la presenté, tú ya tienes que revisarlo, UEFA, ¿no? Básicamente eso. O sea, lo normal es que se le diga que ya se le presentó y que si quieren que se les dé la información, les podemos compartir el cargo formalmente por escrito o por correo para que ya ellos mismos se evalúen. Pero no hay ninguna obligación de tenerlos físicamente en el establecimiento. No hay problema. Documentos obligatorios en la supervisión. Bueno, eso va a depender también, uno, de lo que mi IGA establezca. A veces puede ser que mi IGA establezca la obligación de tener cierto tipo de documentos físicamente y si están así, tengo que tenerlos.
pero a nivel normativo, por ejemplo, está el registro interno, ¿no? La obligación es específica y te pide que mi registro interno de residuos sólidos esté físicamente en el establecimiento. Esa información sí es necesaria contarlo. Otra información, por ejemplo, como tipo documentaria, normalmente la va a pedir a nivel de requerimiento de información y ya pueden coordinar con la empresa central o eventualmente con quien tenga la información para poder remitirla. Habría que revisar ahí también en Liga, como decía, si tiene algún tipo de documento que, que esté exigido en el instrumento de gestión ambiental que se disponga, ¿no? A veces también hay obligación de tener, no sé, carteles pegados de protección ambiental, por ejemplo, ¿no? Cierto tipo de pancartas o de información, trípticos, dispositivos. Ahí a veces tu IGA te establece esa obligación. Y si lo dice, ahí tienes que cumplirlo. Pero en la normativa, como decía, solamente más que nada el registro interno. Capacitaciones en materias o recursos. Te piden información de capacitaciones normalmente. Si las tienes físicamente, se las podrías dar normalmente, pero ya si no las tienes, te la van a pedir como requerimiento de información, ¿no? Y en ese caso te dan un plazo y tú puedes ya remitirles información. Pero si no las tienes necesariamente a la mano, no hay un problema en sí. Puedes tenerlas y dárselas, pero si no te las van a pedir como requerimiento formal. Y ahí se los puedes alcanzar también. Entiendo que no hay más consultas. Igual cualquier duda que alguno tenga, siempre me pueden escribir igualmente al correo que estoy dejando acá y podemos eventualmente coordinar una reunión o cualquier tipo de alcance que se necesite respecto a las preguntas que pueden tener. Si hay una pregunta más, igual, quedo a disposición. Si no entiendo, doy el Hola, pase a... una ¿Sí? consulta. Si hay una estación, si tengo una estación de servicio, ¿no? Que ya pasó a a otra representación, Ujú. ¿no? En manejar esta estación y me piden documentos, OEFA por casilla electrónica, documentos respecto a esa estación que ya nosotros no operamos, ¿qué tendría que responderles ahí a ellos? Eso va a depender del alcance de lo que te pidan, porque lo cierto es que hay obligaciones, ¿no? O sea, tú eres, digamos, titular hasta cierta fecha, ¿no? A partir de la fecha X, por ejemplo, a partir del 1 de enero, pasó al titular B. Lo que Ujú. pase, digamos, a partir de que la transferiste, es responsabilidad del titular B. Pero lo cierto es que hay ciertas obligaciones que debiste cumplir quizá cuando tú fuiste titular, de las cuales igual debes responder o acreditar el cumplimiento. Por ejemplo, no sé, algún monitoreo de un periodo que te tocaba. Siempre que estemos en el plazo de que no haya prescrito la infracción, ¿no? Por ejemplo, en Ok, el tema de 4 años. Entonces, va a ok. depender de lo que te pidan. Pero sí puedes dejar en claro, también si es que no lo has comunicado, para que tengan en cuenta de que con fecha tal, ¿no? Porque transferí mi registro de carburos, ya no soy titular, el titular es la persona B, ¿no? Y simplemente voy a responder con la información que corresponde al periodo de cuando yo fui titular, ¿no? Ok, sí, sí, eso tenía esa consulta. Gracias. Listo.
No sé si hay un punto más adicional, si no, doy el pase a Kiara y Adriana para que puedan continuar. Muchas gracias, abogado Diego. Si ya no hay más consultas, entonces vamos dando por finalizada la charla. Ok, listo, gracias. Gracias a todos por asistir también. Cualquier cosa, Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. hasta luego.